Bien, bienvenidos a todos nuevamente. Luego de este pequeño break que tuvimos, voy a darle el pase a Brunella Rabanal, quien es curadora y encargada de esta 11ª exposición. Ella nos hablará un poco de lo que trata y lo que busca esta 11ª exposición anual. Bienvenida, Brune, te doy el pase. Gracias, Romy. Buenas tardes a todos. En este inicio de segundo bloque vamos a hablar un poco sobre el objetivo de esta exposición anual. Para iniciar, quería comentar un poco de la importancia de la exposición anual en la carrera de arquitectura. Como todos saben, la Expo Anual es un evento que involucra la muestra de los proyectos que han sido seleccionados desde el primer ciclo hasta los últimos ciclos de la carrera. Normalmente este evento ocupa un espacio físico importante dentro de la universidad y permanece por unas cuantas semanas en un montaje y que tiene ingreso libre. Sin embargo, debido a la coyuntura mundial, hemos pasado por un periodo de cambio y adaptación que nos ha llevado al equipo entero de la carrera a pensar diferente. ¿A qué nos referimos con pensar diferente? A evolucionar y adquirir nuevas herramientas de difusión, nuevas herramientas para dar a conocer lo que hacemos como escuela. Es decir, pasamos de un espacio físico a un espacio virtual, mediante la digitalización de todos los proyectos o las propuestas que han sido seleccionadas. Quería comentar un poco sobre lo que pasó el año pasado en la Expo Anual. El año pasado se llevó a cabo la 10ª exposición anual de la carrera. Esta exposición tuvo un giro importante dentro de la historia de arquitectura dentro de la Universidad de Lima, ya que se abrieron plataformas como ISU, YouTube y Pinterest que permitieron difundir con mayor alcance nuestros proyectos y además generar presencia dentro de las redes. La 10ª exposición anual a cargo de José Panduro trabajó en la recopilación de proyectos desde el año 2010 hasta el 2019. Estos proyectos se subieron o se cargaron a las plataformas de Pinterest, que tenemos una cuenta oficial de la carrera, a la plataforma de ISU, que fue la recopilación de los catálogos anuales que se han desarrollado en todos los años, y a la plataforma de YouTube, donde alumnos que han colaborado con nosotros y han sido voluntarios han hecho videos de sustentación explicando sus proyectos seleccionados a exposición. Este año se está llevando a cabo la 11ª exposición anual, que plantea como objetivo seguir o recoger el trabajo que se hizo el año pasado y seguir avanzando con miras a hacer que la carrera tenga una herramienta más de apoyo. La 11ª exposición anual pretende generar registro de los proyectos seleccionados, crear una base de datos para la carrera que perdure, aportar una herramienta guía para estudiantes y comunidad Ulima. Súper importante poner en valor el esfuerzo de los alumnos que trabajan constantemente y ponen empeño en sus proyectos. Además que exhibir y organizar y clasificar los proyectos seleccionados. Finalmente, generar presencia en las redes y unificarlas en una misma plataforma. Es así como les presentamos o les queremos contar que hemos creado la web oficial de Expo Anual. Esta web oficial está dentro de la carrera, dentro de la Universidad de Lima, y este es un pequeño vistazo a lo que vamos a mostrar más adelante de la web. Bueno, otra cosa importante es que quería comentarles que la web se posiciona como una herramienta de recopilación, de reconocimiento del trabajo de nuestros alumnos, de difusión, de exploración, porque nos va a permitir ver todos los proyectos o todo el contenido que se realiza a través de los años. Y en este caso, la web se inaugura con los proyectos seleccionados a exposición desde el año 2020 y nuestro objetivo es seguir implementándola o alimentándola a miras de los futuros años que vienen. Por eso los invito a que sigan conectados porque a las 4:40 se hará la explicación oficial de la web de Expo Anual y bueno, podrán conocer todas sus funciones y todo lo que se ha venido trabajando con el equipo. Ahora le doy pase a Romina, que va a continuar con el bloque 2 del evento. Gracias. Bien, muchas gracias, Brune. Sí, de hecho, hay que estar atentos. Más adelante, a inicios del bloque 3, Brune nos va a apoyar con la presentación de la
de la web, de la nueva web de la carrera. Entonces ya iniciando con el segundo bloque, comentarles que ese segundo bloque cuenta con la participación ya de los alumnos de talleres verticales entre nivel 3 y nivel 8. Y en este bloque tendremos la participación de Soledad Rotiers, Alessandra Paredes y un trabajo grupal de Adriana Basto y Ofelia Sevilla. Como moderador de la mesa de diálogo contamos con la presencia de Fernando Mosquera, quien es jefe de talleres. Entonces, para iniciar este segundo bloque, iniciaremos con Soledad Rotiers. Soledad viene representando al taller J. Ella mostrará, el taller J es dirigido por Juan Carlos Doblado y ella presentará su taller, su trabajo de nivel 3, titulado Casa Bifamiliar. Bienvenida Soledad, te doy el pase. Gracias por el pase. Buenas tardes a todos los presentes. Como ya lo dijeron, mi nombre es Soledad y en esta oportunidad les voy a exponer el proyecto que desarrollé en tercer ciclo, cuál fue el proceso evolutivo que llevé a cabo, así como todos los elementos que se tomaron en cuenta en el momento del diseño. Me gustaría comenzar con una frase que resume el trabajo que se desarrolló en el ciclo. Como una vez Lina Bobardi dijo, la finalidad de una casa es la de proporcionar una vida buena y cómoda, y sería un error valorar demasiado un resultado exclusivamente decorativo. Esta frase tuvo un gran impacto en mí y reflejó de cierta manera el trabajo que se llevó a cabo, pues efectivamente, y como lo van a poder apreciar, no solo se tomó en cuenta la parte estética, sino que tuvo un análisis de los requerimientos de los usuarios, así como de la parte funcional de por medio. Este bifamiliar nace de un cubo de 9 por 9 metros y como esta construcción se consideró para dos familias independientes, se generó otro cubo con las mismas dimensiones al anterior y se dio un desfase vertical. Este produjo una conexión directa entre el piso superior de un cubo y el inferior del otro. La realización del proyecto resultó ser un tanto libre, pues nosotros éramos los encargados de encontrar un lugar y emplazar allí el bifamiliar. Lo único que debíamos respetar era el 30% que debía tener la pendiente del lugar. Decidí emplazarlo en la ciudad de Santa Cruz, la cual se encuentra en el noreste de la isla de Tenerife, pues desde allí se tenían unas visuales increíbles hacia el mar Atlántico. Llegamos a una de las partes más importantes dentro del proyecto, que fue el análisis de los usuarios. Al igual que en el emplazamiento, esta etapa también fue libre, pues debíamos crear los perfiles de las parejas que iban a vivir en esas dos viviendas, y de acuerdo a ello, recién podríamos pensar en los espacios que tendrían. En este caso, la casa 1 estaría habitada por un matrimonio joven, en donde una de las características principales dentro de su historia es de que ambos están muy vinculados con la naturaleza y la observación de esta, pues mientras a una le gusta observar las constelaciones, al otro le gusta observar el mar. En la otra casa se encuentra una pareja de adultos mayor, que coincidentemente son los padres de la esposa de la casa 1, y hoy en día a la esposa le fascina cocinar y comparte la afición de practicar yoga con su esposo. Una vez definidas las historias de las parejas, se pasó a definir algunos de los ambientes claves. En la casa 1, debido a que son jóvenes y les gusta socializar con los amigos, hacer noches de juegos, se contemplaron muchos espacios de esparcimiento, asimismo miradores, los cuales les permitirían a ambos observar tanto las constelaciones como el mar, y una oficina que les permitiese tener un lugar para trabajar. De igual manera, para la casa 2 se contempló un espacio al aire libre en el cual se puede hacer yoga, pues es una afición que ambos comparten. También se pensó en terrazas y lo primordial es que la entrada se encuentre en el nivel de la calle de la casa 2 para que lleve directo al espacio de yoga en el cual se imparten clases. Las visuales jugaron un papel importante, pues de acuerdo a ello se debía generar una propuesta que permita aprovechar al máximo esta, sin llegar tampoco a generar un muro cortina en todas las fachadas, resultando en monotonía. Además, se debía tomar en cuenta una correcta iluminación de los diferentes ambientes. Para lograr identificar y diseñar los vanos de los espacios, intentando en lo posible no generar molestias en los usuarios, se identificó por dónde salía el sol y la dirección de los vientos, que fue importante para generar una ventilación cruzada dentro de la vivienda. Después de los análisis elaborados, se tomaron muchas consideraciones que se vinieron ya mencionando, pero que dentro de las más importantes se encuentran las terrazas para la ventilación e iluminación natural, y que la entrada de ambas casas se encontraría en el segundo nivel respectivamente. Teniendo en claro todo ello, se procedería a diseñar el proyecto. Se realizaron maquetas a pequeña escala solo para poder ir observando la volumetría que se formaba. Algunas de estas ideas fueron quedando y otras se iban descartando al ver que en planta funcionaban, pero tal vez en volumetría no.
Estas son fotos de la maqueta en donde se puede observar que se colocaron terrazas, pero no se trabajó en totalidad el terreno, limitándonos a la hora de diseñar los vanos de cada ambiente. Esta es la casa 1, en donde una de las ideas que mayor fuerza tomó fue la doble altura, tanto en el ingreso como en el espacio principal que vendría a ser la sala. Y poco a poco se fue consolidando el proyecto en el que se designaron las funciones para las terrazas. En algunos casos se usaron para colocar comedores, en otros para hacer yoga, jardines, zonas de parrilla, piscinas, etc. Aquí se encuentra el desarrollo programático por cada nivel, así como el porcentaje de áreas de cada ambiente. El área social y el de esparcimiento abarcan mayor espacio, mientras que el de servicio es menor. Este es otro diagrama en el cual se puede observar la circulación de ambas casas y el ingreso por el segundo nivel. Esta es la casa 1. Bueno, para ingresar se debe usar una escalera. Esta se encuentra en el primer piso, la cual te lleva al hall del segundo piso. En el primer nivel se colocó los espacios más privados para que las personas que ingresan al bifamiliar no tengan que pasar por todos estos ambientes para llegar a otros. En el segundo nivel se colocó el clásico trío, sala, comedor y cocina, y se procuró colocarlas unas escaleras una encima de otras para que estas no estorben y no consuman el área. Finalmente, en el tercer nivel se colocó un mirador, pues a mayor altura, mejor vista, y se encuentra todo el piso compartido con la casa 2. Estas son las plantas en donde se puede observar lo que ya mencioné anteriormente. Esta es la casa 2, la cual comparte un piso con la casa 1. En el cuarto piso de todo el edificio, en su totalidad, se encuentra el ingreso que lleva a un hall, y nuevamente se colocó el trío, sala, comedor y cocina, y subiendo se encuentran los espacios más privados, que en este caso es el dormitorio, para que las personas no tengan que entrar a estos para llegar a otros espacios. Estas son las plantas, y algo que no dije pero que resulta importante es que mediante este nivel también es posible ingresar al espacio de yoga. Estas son las secciones, las cuales fueron uno de los temas más importantes, pues como diseñamos en pendiente, resultó necesario diseñar en corte, ayudándonos con la espacialidad de los ambientes y las dobles y triples alturas, la fluidez visual, etc. Este cambio de altura se usaba para resaltar los ambientes que considerábamos más importantes. En los cortes también se demuestra la poca cantidad de muros utilizados, debido a que parte del encargo era delimitar los espacios sin depender de estos. Para las elevaciones, lo más importante era generar vanos que correspondieran a un espacio y la función de este, intentando de que no sean puestos de manera muy al azar, sino que correspondieran a una cinta que girara alrededor de todo el proyecto. De igual manera se diseñó en diferentes planos para no tener una fachada a plomo, sino que haya un juego interesante de sombras, como se puede observar. Y bueno, un modo de presentación con el cual se trabaja en el taller es realizar la volumetría en axonometría en CAD, explotando todas las paredes y el techo para poder ver el interior. Fue necesario dibujarlo con las terrazas para que justamente se vea esa relación entre lo interior y lo exterior. Aquí se pueden ver las dobles alturas. Estos son unos zooms de estas axonometrías en donde fue necesario también dibujar el mobiliario para que se pueda identificar con mayor facilidad el ambiente. De igual manera se realizaron las axonometrías sin explotar, pero con arrojo de sombras para ver la volumetría en general. Y bueno, justamente como está guiando gráfica digital, lo cual me ayudó a realizar las vistas de los proyectos. Esta es una vista externa en el cual, aunque no resultó necesario, fui jugando con las materialidades, como en el caso de las terrazas. Esta es una vista interna de la casa 2, en donde se encontraba el trío que ya había mencionado, sala, comedor y cocina, la doble altura y el dormitorio en la parte superior. Y bueno, finalmente estas son algunas vistas tipo maqueta, que por el tiempo las voy a pasar. Y eso es todo. Realmente me gustaría cerrar esta presentación diciendo que fue un ciclo de muchas enseñanzas, primer ciclo en pandemia, primer ciclo aprendiendo programas que nunca antes había usado. Tuve muchos aprendizajes, los cuales fueron complementados por los otros cursos de la carrera que llevaba. Entonces estos me permitieron ir mejorando en cuanto a mi presentación, y realmente estoy muy contenta con la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bien, continuando entonces con este segundo bloque, contamos con la participación de Alessandra Paredes. Alessandra viene representando al taller E, el cual es dirigido por Fernando Mosquera. Ella nos contará sobre su proyecto de nivel 7, titulado Vivienda Colectiva en San Borja. Te doy el pase, Alessandra.
Perfecto, Romy, gracias por la presentación. Buenas tardes con todos. Yo soy Alessandra. Voy a empezar explicando de frente la elección del terreno. Bueno, el terreno de intervención de 1.37 hectáreas, subido en el distrito de San Borja, en el sector 1, la organización de San Juan Macías, entre las avenidas Canadá, Arqueología y Aviación, muy cerca de la Javier Prado. Actualmente se podría decir que es un barrio precarizado y prácticamente desconectado del distrito, que es más o menos lo que puede concluir del análisis del entorno. Y en su entorno adyacente se emplazan edificios representativos de la ciudad, como son el Centro de Convenciones de Lima, el Ministerio de Cultura, el Gran Teatro Nacional, el Ministerio de Educación, todos ellos que conforman un gran eje cultural y se podría decir que las más importantes edificaciones públicas hechas por el Estado. Además, al frente del terreno a intervenir, como podemos ver acá, se emplaza la Huaca San Borja, que será relevante en la toma de partido del proyecto, como vamos a ver más adelante. Asimismo, el terreno cuenta también con una adecuada conexión con el transporte público al estar muy próximo a la línea 1 del tren y a los corredores viales de la Javier Prado. Bueno, acorde a la metodología del taller, previo al desarrollo del proyecto de vivienda colectiva, se procedió a hacer el estudio de diferentes edificios icónicos residenciales de varios arquitectos reconocidos, y en mi caso me tocó hacer el análisis del edificio Gifu Kitahata en Japón de la arquitecta Kazuyo Seijima, que es este que podemos ver acá. Al respecto, en el análisis se pudieron identificar criterios de diseño que fueron muy útiles para el aprendizaje de cómo abordar la concepción y el desarrollo de un edificio de vivienda colectiva. Se analizaron aspectos como su morfología, su relación con el entorno, sus propuestas de circulación, entre otros en realidad. Se analizaron las diferentes tipologías de las unidades de vivienda, como las de tipo S, las del tipo L, las del tipo T, y en cada uno de ellos identificamos la zonificación interior utilizando los colores de taller de siempre, como son el amarillo reunión, rojo alimentación, azul aseo y verde descanso. Además aprendimos sobre la escala de los ambientes, la relación funcional entre los sectores de los departamentos. Bueno, de esta etapa del estudio de referentes, puedo decir que realmente me fue muy útil, no solo el Gifu Kitahata, sino también los demás referentes analizados por mis compañeros del taller, y en particular fue importante para mí porque era la primera vez que iba a desarrollar el tema de vivienda. Y esta es la maqueta que también realizamos. De ahí otro aspecto importante del taller fue que Fernando buscó también que aprendamos los principios básicos de cómo un edificio se relaciona adecuadamente con su entorno, ¿no? O específicamente con la calle. Entonces, mediante lecturas o el intercambio de ideas, aprendimos estos 4 puntos que creo que son relevantes, como la planta baja libre que vemos en la unidad habitacional de Marsella, el uso de la caja desplazada como se ve en el Lakeshore Drive, los bajos altos, que es el espacio público en los niveles superiores, como por ejemplo en Marina City, y finalmente la bandeja programática o el incorporar todo este zócalo activo, ¿no? en el primer nivel como en el Hotel Royal. Para contemplar la etapa formativa preliminar de la primera mitad del ciclo, quizás lo que considero una forma muy didáctica de aprender el diseño de la vivienda de adentro hacia afuera, como nos enseñó Fernando, fue el ejercicio sin contexto de las viviendas en Torre Ibarra. Hablar de esto en realidad podría tomarme mucho tiempo, así que voy a pasar estos slides un poco rápido, solo para que se vea el detalle al que llegamos en el taller. Y sí, solo puedo decir que fue bastante didáctico. Ahora sí, para volar, porque no quiero correr tanto con el tiempo, voy a explicar mi proyecto que llamé Residencial La Huaca. Empezaré con la toma de partido. Después de haber realizado el análisis del sitio, identificamos las principales problemáticas del terreno, como fueron los espacios públicos sin uso, la huaca desintegrada de la ciudad, la falta de áreas verdes, la invasión de veredas, los muros ciegos, la aglomeración de personas en los colindantes nodos de transporte público, o también el hacinamiento de las personas en las viviendas existentes. Sin embargo, también identificamos las potencialidades que tenía el terreno a intervenir, como una buena accesibilidad, el eje cultural existente, la posibilidad de incluir áreas verdes, la posibilidad de crecer en altura,
su ubicación estratégica y una posibilidad de expansión del comercio, entre otros. Y ya con la información procesada previa, me propuse abordar estos 6 objetivos, que fueron recuperar la huaca desintegrada de la ciudad, reactivar los espacios sin uso, repotenciar los íconos culturales como la huaca, reconectar los edificios culturales, reinterpretar la huella como una nueva manzana cultural y rediseñar la zona como un nodo cultural. Además se tomaron en cuenta 3 ejes de intervención, uno que era social, este que era un poco más urbano y uno que tenía que ver con las actividades que se iban a realizar en el edificio. En cuanto a estrategias de diseño, la primera fue la integración con el contexto, la segunda fue la consolidación urbana, para lo cual se partió de un volumen base, seguido por esta alineación de alturas, que se ha buscado que exista una adecuada alineación con los edificios colindantes, así como con la Huaca San Borja en menor altura. La cuarta es el fraccionamiento del volumen, en la que se busca proyectar el edificio, o sea, el edificio es la nueva plaza de arqueología que iba a proponer. La quinta fue generar visuales. El proyecto busca generar visuales hacia la Huaca a través de todo este aterrazamiento. Esto permitirá conectar la Huaca actualmente desintegrada de la ciudad con las viviendas a proyectar, ¿no? Y bueno, la sexta estrategia fue proponer un eje longitudinal a modo de todo este espacio público que conecte la Huaca con el proyecto de viviendas adyacente que están desarrollando mis otros compañeros del taller. Luego se proponen los espacios interiores o los patios colectivos a través de este dentado para finalmente incorporar las plataformas con áreas verdes en distintos niveles. Como se muestra acá, procuré que el proyecto tuviera una zonificación bastante definida, ¿no? Todo un zócalo comercial en el perímetro del edificio como un encuentro con la ciudad, combinado con las áreas de equipamiento del edificio, este eje comercial que les mencionaba que atraviesa el edificio como aporte público en la ciudad, espacios intermedios como los parques y las viviendas en los niveles superiores. Acá se ven algunas plantas con su zonificación en color bastante diferenciada. Otro punto importante que buscó tener la propuesta son los ejes de circulación, tanto horizontal como vertical, dispuestos de una manera estratégica que no solo permitan una óptima evacuación, sino también sea muy versátil en la articulación y conectividad de los residentes y visitantes de todo el proyecto. Bueno, el planteamiento de áreas verdes en general en el proyecto fue importante y abarcó primero el dotarlo de un gran parque aterrazado que conectara todas las barras del edificio a modo de un gran paseo central, además de otros 2 parques semiprivados, el Parque Norte y el Parque Sur. Y el tercer punto fue la propuesta de repente un poco más ambiciosa de todos estos techos verdes aterrazados que escalonadamente eran la expansión espacial hacia la Huaca. Y el cuarto punto fue la propuesta de estos engaguas u hornacinas que eran como patios comunes inspirados en los conceptos de la arquitectura japonesa. Bueno, otro aspecto que se consideró fue el encuentro con sus bordes, ya que cada uno de los lados del proyecto era distinto en carácter. Por ejemplo, hacia la calle de la Arqueología, que es esta, es donde se encontraba la Huaca, entonces planteó la Plaza Arqueología como un encuentro con la Huaca, y hacia la Avenida Canadá, que es la que está por acá, se colocaron los locales comerciales, complementando el comercio ya existente hacia esa zona. En cuanto a la cavidad del edificio, solo como dato, se puede decir que el proyecto potencializó la ocupación del terreno con un número de viviendas de 491 departamentos para 1.964 habitantes, que fue en realidad más del doble de lo existente. Y finalmente, muestro rápidamente el proyecto ya desarrollado. En esa isometría se muestran los 4 puntos claves del proyecto, que son el aterrazamiento, la grieta central, el zócalo comercial y la propuesta verde. Acá muestro el master plan, se ve cómo el proyecto busca integrarse, abrirse hacia la Huaca, y en las plantas se aprecia cómo se van aterrazando los niveles de los departamentos, los techos verdes escalonados, también la solución estructural de los departamentos que viene desde el sótano, y voy a pasar esto un poco rápido, son 13 pisos. Y en cuanto a en las secciones del edificio, permiten ver esta relación espacial y visual de los departamentos
hacia la huaca, la relación espacial entre las barras del edificio. Y en cuanto a las elevaciones, acá se aprecia que la propuesta de las fachadas es bastante sobria, donde predomina fundamentalmente el manejo de la tensión de las volumetrías. También como se aprecia, llegamos al desarrollo de las diferentes tipologías de vivienda como pasante, en esquina, de un solo frente. Y finalmente estas ya son las vistas del proyecto. Se propuso un carácter bastante cálido, residencial, pero siempre funcional, espacial, que procuro desarrollar en mis proyectos. Y esta es una vista desde las terrazas hacia la huaca, el Parque Central, el Parque Norte, vistas maqueta. Y finalmente, para agradecer a la cátedra, porque realmente creo que ha sido uno de los talleres donde más he aprendido no solamente la forma y el método de diseñar, sino también los preceptos que a este lo rigen. Y eso es todo, gracias. Muchas gracias, Alessandra. Súper interesante el proyecto en realidad. Ahora, continuando ya con la última presentación del segundo bloque, contamos con la participación de un proyecto grupal, desarrollado grupalmente por Adriana Basto y Ofelia Sevilla. Ellas vienen representando al Talleri, el cual es dirigido por José del Carmen Palacios. Van a mostrar el proyecto desarrollado en octavo ciclo, titulado Escuela de Escultura. Bienvenidas Adriana y Ofelia, les doy el pase. Gracias, Romina. Nosotros somos Ofelia y Adriana y vamos a presentar el trabajo desarrollado a cargo de Karina Puente y Daniel Yeb. Hemos dividido esta presentación en 6 puntos, comenzando con el estudio del entorno a través de un plan específico para un sector de Miraflores, que fue nuestro distrito de trabajo. Luego, dentro de este plan, elegimos el lugar en donde intervenir con un proyecto urbano arquitectónico, y por último ya lo referido al proyecto, como la toma de partido, estrategias, el proceso proyectual y el resultado final del proyecto. Se nos encargó trabajar en Miraflores y realizar un estudio urbano de las potencialidades del distrito para identificar un sector donde intervenir. Durante la investigación, esta idea preconcebida de Miraflores como el distrito turístico de Lima quedó en un segundo plano y decidimos ir más allá de únicamente la Costa Verde. Partimos de las diversas rutas culturales existentes, como la ruta Ricardo Palma, la del Parque Reducto, la de Mario Vargas Llosa, y decidimos delimitar nuestro sector de estudio en las zonas contiguas al eje José Pardo, ya que vimos que gran parte del patrimonio de valor local se ubica cerca de este eje. Por lo tanto, una de nuestras conclusiones en la investigación era aprovechar el diseño de la sección de la vía del Pardo y, y la conexión que representa para el distrito, para que este sea el nuevo eje que articule la ruta cultural propuesta por el plan específico. Luego desarrollamos un ejercicio libre, donde elegimos referentes anteriormente estudiados en el taller para que sean emplazados dentro del plan, pero cabe recalcar que fue un ejercicio netamente ficticio, ya que alguno de esos proyectos no corresponde con la escala del entorno limeño, pero podemos rescatar temas como el programa y algunas estrategias de emplazamiento y diseño. Terminamos por definir los objetivos del plan específico, el cual nosotros nos centramos en el punto 1 y el 8, que se trata de recuperar partes de los inmuebles culturales del distrito para recordar personajes de nuestra cultura cuya obra se ha ido perdiendo con el tiempo y que puedan ser parte de esta ruta cultural que estábamos proponiendo. Y nosotras centramos peculiar atención en la obra de la escultora Cristina Gálvez. Para la segunda etapa ya debíamos escoger un proyecto dentro de las 8 intervenciones desarrolladas en el plan específico. Escogimos el lugar basándonos en el estudio de los inmuebles de valor histórico antes mencionado, dentro de los cuales nos llamó la atención la ubicación de la casa taller de la escultora Cristina Gálvez en el remate desde el óvalo Julio Ramón Ribeiro y el triángulo Roma. Esta fue una ubicación estratégica para nosotras, primero por su conexión con la avenida Pardo hacia el resto del plan específico, luego porque el triángulo Roma es la intersección de 5 calles y que además aquí se ubica la casa taller de la escultora a estudiar.
en una zona casi totalmente residencial, con ausencia de espacios públicos. Identificamos que los lotes en la esquina hacia el Triángulo Roma, que se ven en la imagen en celeste, se encontraban en desuso, por lo que dentro de la propuesta urbana podrían ser destinados a nuevos usos que complementen las viviendas que los circundan y que a su vez potencien nuestro proyecto. Entonces aquí se puede ver la proximidad que existe entre el terreno elegido, la Casa de la Escultora, su conexión con el Óvalo y la Avenida Pardo, este como triángulo que se genera. Pero, ¿quién fue Cristina Gálvez? Porque nosotras en verdad tampoco la conocíamos hasta antes de la investigación. Cristina fue una artista plástica peruana que dictaba... Creo que se nos fue la señal de Ofelia. ¿Sí? Sí. Adriana, si puedes continuar tú hasta que se reincorpore Ofelia. Sí. Sí. Bueno, la obra de Cristina principalmente se incorpora mucho estructuras metálicas, formas amenazantes y tensas y delgadas, que fueron tomadas como parte conceptual dentro de nuestro proyecto. Dentro de las estrategias urbanas fue crucial conectar el entorno inmediato con la casa taller y el terreno escogido, por lo cual encontramos como este espacio público potencial para que fuera a trabajar en nuestra propuesta. Para el concepto mismo, partimos desde la obra de Cristina Gálvez, donde interpretamos esta ruptura y grietas que caracterizan sus obras como un elemento arquitectónico. Este fue traducido como una intención, nuestra intención de generar un vacío urbano como apertura de la escultura a la ciudad en ese remate físico, lo cual se podría adelantar en esta imagen conceptual del proyecto. Bueno, como tercera parte de la etapa nos preguntaron qué era lo memorable en la Escuela de Escultura, para el cual nos cuestionamos desde la forma del proyecto hasta su función urbana, arquitectónica y conceptual. Para eso establecimos 4 estrategias. La primera es la relación con el entorno, donde decidimos retirar el volumen en ambos frentes para priorizar el recorrido peatonal del proyecto y comprimir el flujo este flujo peatonal hacia la esquina de lo que consideramos el pasillo urbano. En la segunda estrategia, que era incluir un jardín de esculturas a un nivel -2 para poder respetar el perfil urbano de baja densidad y que además sea este lugar donde se integra el programa desde el interior. El tercero, que era sustraer la esquina en ambos volúmenes para generar un espacio interior-exterior que defina virtualmente la plaza de recibimiento como ingreso al proyecto. Y así fue como finalmente se definieron 2 volúmenes principales. El primero, que responde al programa netamente de exhibición, y el segundo, que es predominantemente de talleres, que es unido a través de un tercer programa, un tercer volumen en la parte posterior del proyecto, que fue destinado para investigación. Para la propuesta del programa nos basamos de referentes de escuelas de arte. En este caso, desarrollamos 5 paquetes, que fue los talleres, exposición, administración, residencia. Y como se ven en las figuras de la parte derecha, tratamos que el programa de exhibición se encuentre siempre presente en nuestro proyecto. Bueno, para el desarrollo proyectual de nuestra propuesta, esta evolucionó bastante a base de prueba y error. Por eso queríamos dedicar parte de nuestra exposición al desarrollo proyectual, debido a que nuestra toma de partido de este vacío urbano fue cambiando e interpretándose de 1000 maneras, que tratamos de defender en las críticas con los profesores. Al principio teníamos al eje del remate como un elemento que definía la forma arquitectónica, y que el vacío debía permanecer en el primer nivel para que se pueda darse esta relación interior-exterior del proyecto. Luego el proyecto evolucionó con una idea de plataformas elevadas que contengan el vacío en el ingreso. Y fue finalmente en el replanteo número 5 donde alcanzamos un proyecto que mantenía elementos muy puntuales de las propuestas anteriores. Después continuamos reforzando la esencia del proyecto mediante un tratamiento de fachada, donde el vacío fue trabajado como un espacio más de exhibición, que a través de plataformas y planos virtuales completan la esquina y generan sombra sobre la plaza de ingreso. Y realmente el hecho de que hayan existido 1000 versiones de la escuela es porque queríamos entregar un proyecto de memoria de Cristina Gálvez con el cual nos habíamos sentido satisfechos con el resultado. Entonces, Bueno, luego de este
proceso bastante extenso. Este es el resultado a modo de memoria gráfica de la Escuela de Escultura. Aquí se ve cómo partimos desde las estrategias mencionadas antes de la diagonal, los usos, la casa taller, y cómo esto definieron los ingresos de nuestro proyecto, teniendo 4 ingresos diferenciados por el extenso programa. Primero tenemos el ingreso jerárquico de la esquina del vacío urbano, el ingreso secundario de exhibición, que ya tiene un cambio de materialidad, el ingreso a las viviendas y específicamente a los talleres, un poco más privado, y el cuarto ingreso a la cafetería y a los talleres mismos desde el patio central del proyecto. Fue también crucial el trabajo de la materialidad, donde buscamos reforzar la identidad del proyecto, eligiendo un tratamiento de ladrillo y metal cortén para el cerramiento, donde el sólido de los paneles de ladrillo se densifica en el volumen de exhibición y se vuelve más ligero en los talleres. Así regulamos ingresos de luz. La elección de este material parte de la memoria cómo Cristina escribía sus obras, haciendo todo roto entre acero y ladrillo. Aquí en las elevaciones se entiende un poquito más esto de hacer todo roto entre acero y ladrillo, porque se ven los paneles del enchapado de ladrillo, los que les dimos mayor altura que el resto del edificio para que se diferencien en escala, y se van desagregando hacia los vacíos que no queríamos que pierdan importancia mediante el acero cortén, que es además en esta presencia del acero que se diferencian las extracciones del volumen para jerarquizar el vacío de la esquina. En cuanto al tratamiento del espacio público del proyecto, se trató de trabajar mediante tonos cálidos que complementen el acero cortén y el ladrillo. Elegimos unos adoquines de concreto en tonos grises que se acompañan con unas bruñas verdes que aparecen para guiar al usuario a los accesos a espacios interiores de nuestro jardín de esculturas, como el recorrido que se definió del programa de investigación, al fondo del patio central, las bruñas que aparecen al ingreso de la cafetería hacia la izquierda, y las bruñas hacia el ingreso de la cafetería, perdón, de la exhibición misma hacia la derecha. También se acompañó con vegetación para proteger a los usuarios que hagan uso de la plaza como tal y no solo como jardín de circulación. Durante todo el proceso también se trabajó mucho en corte para ver las distintas relaciones espaciales relacionadas al vacío. En este corte se puede ver la plataforma suspendida sobre el ingreso, cómo al acceder al proyecto desde la tienda con relación al vacío, se puede comunicar y dar un adelanto a lo que pasa con los talleres y la cafetería en 2 niveles diferentes. Además, siendo muy importante la horizontalidad de los talleres para darle mayor flexibilidad ante posibles exhibiciones y que trabajen como un solo espacio. En esta otra sección se ve el escalonamiento trabajado hacia el interior del proyecto para que el patio central no se viera afectado debido a la altura del proyecto y para brindar un poco más de privacidad a la residencia del último de nivel. Además, en el volumen de talleres colocamos la circulación principal al exterior para que mantenga la relación con el jardín de esculturas mismo y el programa de exhibición estuviese siempre presente. Bueno, finalmente en estas imágenes se puede evidenciar como todas las intenciones mencionadas en el proceso. Esta vista es del patio del Jardín de Esculturas, donde se aprecia esta circulación hacia los talleres y la rampa de acceso hacia el volumen de exposición. Además, incluimos un mobiliario fijo que va de la mano siempre con vegetación. Este es el ingreso del remate en el vacío urbano. Se ven como los primeros niveles tratan de ser lo más transparentes posibles para que se pueda evidenciar las dinámicas que ocurren dentro de la Escuela de Escultura. Nuevamente en la Plaza Jardín se puede ver esta relación entre el espacio interior de exhibición y el exterior del patio de esculturas y se conectan a través de esta escalinata. Y también en la parte izquierda se ve el escalonamiento hacia las viviendas. En el interior de los talleres tratamos de que no exista algún muro fijo y que sea el espacio quien se adapte a las necesidades de los estudiantes y las clases. Además usamos diferentes colores en los diferentes niveles para que sea más sencillo para los usuarios guiarse a través de los colores. Por último, el espacio de exposición permanente dedicado a la obra de Cristina. Y bueno, como conclusión de nuestra experiencia en el taller, resaltamos la libertad con la que se nos permitió abordar tanto la investigación como la etapa de diseño, al permitir que la investigación tome la dirección que nosotras planteáramos. Logramos descubrir el patrimonio olvidado de Miraflores y en especial a una figura como Cristina Gálvez que no conocíamos. Aprendimos que más que en otros ciclos, que el proceso proyectual se complejiza así a tener 2 personas viendo un proyecto, pero también
en el taller que tuvimos a 2 profesores, a los cuales teníamos que mantener al día con nuestros cambios, los replanteos que tuvimos, etcétera. Pero queremos terminar resaltando una frase que siempre nos dijeron, que es que un proyecto nunca está al 100% finalizado y que siempre está ese sentimiento personal de querer mejorarlo, y que para ello nunca debemos perder nuestro partido. En nuestro caso tuvimos un proceso de hasta 6 propuestas, pero nunca fueron diferentes. Fueron un proceso evolutivo fiel a nuestras ideas y a nosotras mismas. Gracias. Muchas gracias, Adriana y Ofelia. Ahora, ya para cerrar el segundo bloque, contamos con la participación y la presencia de Fernando Mosquera, quien es jefe del taller y nos apoyará y nos acompañará en esta mesa de diálogo. Te doy el pase, Fernando. Gracias, Romy. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos. Muchas gracias también por permitirme participar en este evento, Romina, Brunella, Ángeles, y felicitarlas realmente a todas y a cada una de ustedes, a Soledad, a Alessandra, a Adriana y a Ofelia, por los proyectos que nos han mostrado. O sea, realmente me he quedado sorprendido del nivel de madurez con el cual han enfocado, digamos, y desarrollado cada uno de ellos, ¿no? Es importante decir, después de haber visto también la primera parte de la participación de Cecilia, cómo en la carrera, digamos, existen como etapas, ¿no? O sea, tenemos este primer y segundo ciclo que es como formativo, el taller inicial, después viene el taller 3 y 8, del 3 al 8, perdón, como lo estaban presentando, y después viene el 9 y el 10, ¿no? Y podemos separar también entre estudios generales y la escuela, pero en el fondo la formación es continua, es gradiente, digamos, en complejidad, y tienen la ventaja en relación a otras carreras, por supuesto, de que tienen cursos de escuela desde el inicio, ¿no? O sea, quiero comentar un poquito de eso también, que desde el primer ciclo ya están viendo arquitectura, digamos, con la problemática, digamos, que ello implica, ¿no? En la primera etapa de formación, descubriendo la forma, el espacio, a través de la percepción también, ¿no? De la percepción visual y, en fin, de otros sentidos, ¿no? Y cómo luego, digamos, esto encaja en un proceso intermedio como de desarrollo en el cual empiezan a encontrar, y lo hemos visto en cada uno de sus presentaciones, esta suerte, digamos, de proceso proyectual, ¿no? Propio de cada, o sea, que van desarrollando ustedes a lo largo de los ciclos, a partir de las metodologías que se pueden leer en cada uno de los niveles y de los distintos talleres, ¿no? Creo yo también que la idea es que, más allá, digamos, de encasillarnos en una metodología, es lo que intentamos los profesores en realidad, es simplemente seguir los proyectos de ustedes, que son libres de hacerlos, por supuesto, y buscar más bien autonomía en ustedes, o sea, encontrar esa seguridad para tomar las decisiones cada vez que ustedes proyectan en cada uno de sus diseños, ¿no? Me parece sumamente importante. Y lo último que quería decir antes de pasar a las preguntas, para no tomarme mucho tiempo, es yo iba a decir este problema o este reto, digamos, que nos ha puesto sobre la mesa la pandemia, ¿no? Pero en el fondo, como han dicho varias de ustedes, ha sido una oportunidad, finalmente, para poder desarrollar otras herramientas y en un plazo de tiempo a veces impresionante, ¿no? En el caso, bueno, de todas ustedes creo que han enfrentado, digamos, esta situación, digamos, de tener que representar, digamos, ya no con las cosas tradicionales, ¿no? Sino con otras alternativas, digamos, ¿no? Que nos dio, digamos, el medio virtual en el cual nos estamos desarrollando hasta el momento. ¿Ok? Entonces, no quiero extenderme más con esto, me gustaría empezar un poquito con las preguntas para ver si podemos generar un diálogo. Hay unas preguntas del público, la primera es para Soledad. Dice, si consideras que existió una idea principal o toma de partido que unificó todo el proyecto. Claro, ¿se me escucha bien? Creo que tengo problemas de conexión. Ya, perfecto. Claro, nosotros, particularmente en el taller J, en el nivel 3, lo que hicimos fue trabajar mucho en planta libre, en el cual tratamos de delimitar los espacios
espacios de una cierta manera en donde no tengamos que usar muchos muros. Trabajamos también bastante en corte para lo de la fluidez visual y las dobles alturas, las triples alturas. También con respecto para las fachadas, también se trabajó como a manera de una gran cinta que iba envolviendo todo el proyecto para que se vea unificado de cierta manera, porque sí en un principio, y uno de los errores que mayormente cometía era que se veía como paño, vidrio y pared, y no agradaba mucho a la vista, y ya con el desarrollo del ciclo ya pude ir mejorando eso. Yo quiero sumarle en todo caso a la pregunta esta, y lo dije anteriormente, ¿no? Este uso todavía continuo de la maqueta como herramienta proyectual. ¿Cómo te sentiste con respecto a eso? Y además, digamos, de todo, lo cual felicito también a Juan Carlos, todo ese trabajo de representación, ¿no? Que a veces se critica un poquito, pero en el fondo está, o sea, has usado todas las herramientas también de representación, la planta, el corte, el volumen, digamos, para darle forma a todo el proyecto. ¿Cómo te has sentido, digamos, con esas herramientas a lo largo del ciclo? Claro, de hecho, en mi caso particularmente, usar la maqueta fue sumamente necesario, o sea, no había de otra, porque en sí yo venía de talleres básicos en donde no sabía usar programas en 3D, no sabía ni siquiera usar CAD. Entonces, cuando entré al taller, sí hubo un proceso, porque me olvidé decir, pero este fue el segundo proyecto que desarrollamos en el ciclo. En un principio hicimos un proyecto más que nada a mano, pero esta vez ya, como íbamos llevando a la par otros cursos, nos permitieron ir también manejando esa manera de representación, y como tampoco era, como sabíamos que estábamos en talleres tercer ciclo, tampoco era necesario el tema de la volumetría en 3D, por eso es que se nos pidió bastante el tema de la axonometría en CAD, porque mostré axonometría y todas esas eran como dibujadas en CAD, pero línea por línea. Eso también me permitió bastante ver como todo el diseño y el interior, las acciones y... Ok, muchísimas gracias. Tenía más preguntas, pero el tiempo es tirano, así que no nos queda mucho tiempo. Muchas gracias, Soledad. Para Alessandra, sería, ¿cuál es el sistema estructural utilizado para resolver la suspensión de las unidades de vivienda generado por los aterrazados? Bueno, el sistema estructural utilizado fue el sistema porticado. En realidad, recuerdo que utilicé luces de 5 metros a un lado, y al otro lado me parece que fueron 10 metros. También usé una grilla. La grilla que usé esa vez fue 5 por 12, si no me equivoco, de eje a eje. Y en realidad, para hablar de ese tema un poco, ¿no? Diría que lo más complicado, una de las cosas más complicadas definitivamente fue la estructura. Definitivamente la crujía que te mandan los sótanos de estacionamientos, la estructura que te supedita el sótano de estacionamientos, diría que es lo más complejo en el aspecto del diseño, ¿no? Pueden haber mil ideas utópicas o abstractas, pero al final cuando aterrizas ya en el dibujo y te enfrentas a una realidad que es la estructura, y esa estructura responde a una cuadrícula funcional, reglamentaria, desde el sótano, bueno, ahí tienes que pisar tierra, como se dice, ¿no? Entonces creo que sí, fue un tema un poco complicado, pero resolvible. Ok, perfecto. De hecho, yo también quería hacerte otras preguntas también con respecto a ese proceso de enseñanza-aprendizaje que tuvimos hace poco. Y quería preguntarte si resultó un problema el tamaño del proyecto, porque a veces tengo alumnos, digamos, que me dicen, oh, muy grande el proyecto, ¿no? ¿Cómo enfrentaste eso? Porque es 1.3 hectáreas, dijiste. 1.37 creo que. Sí, definitivamente sí fue algo complicado también, que me asustó un poco al principio en maqueta, ¿no? Me acuerdo que hice una maquetita por mi cuenta, porque a mí siempre me gusta explorar en maqueta, en volumetría, y creo que eso me ayudó un montón en realidad a bajarle la... Creo que se congeló, pero vamos a esperar unos minutitos. Bueno,
mientras esperamos de repente que se solucione, parece que está con un poquito de problemas de conexión. Quiero hacer una pregunta, de hecho no había preguntas para Adriana, pero yo sí tenía Escala en una cierto para... sentido. Perdón. Creo que se me cortó un ratito. Sí, bastante, pero bueno. Continúo. Pero cierro que es importante la conclusión. Y ya estaba diciendo que creo que lo que me ayudó bastante fue el tener algo volumétrico para moldear, digamos. Entonces definitivamente es algo que recomendaría utilizar siempre. No creo que las maquetas son necesarias para enfrentar ese tipo de problemas de escala, de baja la escala, en cierto modo. Es lo que, lo que conversaba con Soledad también, ¿no? O sea, cuando hablo de la maqueta como herramienta de diseño, en el fondo no es para la presentación final, o sea, siempre estamos como asustados de que, uy, no, ¿cuánto me va a costar el láser, no sé qué, el material? En el fondo, bueno, que viene un poco también de la época en la cual me enseñaron a mí, la maqueta en el fondo es una herramienta para diseñar, o sea, para modelar, para cambiar cosas, para estudiar las proporciones, ¿no? Lo que decía hace un ratito Soledad, las fachadas, o sea, cortar y pegar, el proyecto que nunca se termina, como dijo Adriana y Ofelia, siempre está como en constante transformación, ¿no? Y creo, y lo he visto en casi todos los talleres, por supuesto, que esta cuestión metodológica permite un poquito abarcar o atacar el problema, digamos, en partes, en etapas, entender, digamos, que es un proceso proyectual y que puede ser, digamos, el gran problema puede ser partido, ¿no? Y simplemente desarrollado, como de lo general a lo específico, o con alguna metodología que nos permita digamos, abordar directamente el problema, ¿no? El proyecto, ¿no? Y darle una buena solución, por supuesto, pasando por lo estético, por la escala y por todo lo que has dicho bien tú, ¿no? Bueno, igual estamos con el tiempo cortito, así que te agradezco mucho, Ale. Muchísimas gracias, de verdad. Voy a hacerle una última pregunta a Adriana y a Ofelia, que es una curiosidad en realidad, que es que cómo sintieron, digamos, trabajar juntas un mismo proyecto. O sea, ¿cómo es eso? O sea, para que nos cuenten un poquito cómo pueden atacar un mismo proyecto dos personas, si de repente partían el trabajo o los desarrollos, cómo tomaban las decisiones, en fin, para que nos cuenten un poquito cómo fue esa experiencia de trabajar en grupo en uno de los trabajos. Personalmente fue la primera vez que había trabajado en pareja, y realmente el tema de tener como estas 5 propuestas, 6 propuestas, reflejó un poco lo complicado y lo nuevo que era para nosotras trabajar en equipo, y además que nos guiaban los profes, 2 profes, también no solo un profe, Karina y Daniel, pero tratamos de no trabajar el proyecto de manera independiente, y eso creo que fue lo que hizo que nos tomara bastante tiempo, y que cada idea que cada uno tenía fuera parte del proyecto. Pero sí es cierto que en la etapa final creo que ya nos pudimos dividir un poco mejor el trabajo, como ya Ofelia tal vez puede estudiar un poco más los temas de relaciones espaciales, mientras Adriana ve el espacio público, o tal vez repartimos esas tareitas que fuimos afinando con el tiempo y conociendo un poco mejor el proceso de cada uno. Claro, solo para agregar que ya esa parte en la cual ya nos independizamos un poco fue básicamente para producción, ¿no? O sea, las ideas y el pensamiento siempre estuvo en conjunto, pero por cuestiones de tiempo, porque también mientras que las dos intercambiábamos ideas, decíamos como cada una cómo veía el proyecto, ya el tiempo pasaba, ¿no? Entonces, teníamos todo en esquemas, conceptual, dibujos a mano, dibujos en Zoom, porque encima fue virtual, ¿no? El trabajo en pareja. Ya era todo llevarlo al limpio. Y ahí fue donde realmente nos separamos un poquito. Y quería agregar que esto de nuestro proceso de 6 intentos, que cada intento tiene una maqueta física, como fue virtual nuestro contacto, no es que nos reunimos físicamente, cada una
hicimos nuestra maqueta cada una y teníamos reuniones en Zoom en donde cada uno enseñaba como, mira, esto es lo que hice, y como tratando de, mediante fotos, dibujos y la misma cámara en vivo, enseñar las ideas volumétricas, ¿no? Y esto también fue una cuestión bastante difícil para enseñarle a nuestros profesores en clase, como todos los intentos que teníamos en maqueta, no solo como, o sea, fueron 6, pero no fueron 6 de una persona, fueron 6 de 2 personas, hubieron como 20 maquetas, creo. Entonces, fue bastante enriquecedor, creo, y preparador para el futuro, porque ahorita en PFC, por ejemplo, yo estoy trabajando en pareja también, entonces fue como primer ensayo de virtualidad y pareja, ¿no? Y con un gran resultado, de verdad. O sea, yo felicito de verdad a las dos por ese grado de sensibilidad, porque se nota que hay mucho compromiso y responsabilidad a la hora de proyectar, no solamente el objeto, que a veces puede uno caer en vanidades o en egolatrías, sino en ese compromiso con la ciudad, ¿no? Con ese ofrecerle el edificio a la ciudad, de vincularlo a la ciudad, a ese gran sistema. Y lo han hecho muy bien, y por supuesto felicitaciones también a Karina Puente, a Daniel Yep y a Juan Carlos Doblado por todo ese esfuerzo también que ha habido detrás, ¿no? Como profesores a lo largo de este tiempo que ha sido difícil. Creo que con esto tenemos que cerrar la presentación. Felicidades nuevamente a todas y a cada uno de ustedes. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias, de verdad.